Vamos a recibir al conductor del programa Música y Comentarios a la Hora del Té, al doctor Antonino D'Amico, que ya lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los oyentes, para mis compañeros municipales. Buenas tardes para usted, Daniela. Buenas tardes. Para usted, Daniel. Para los que han hablado, para Tantén, para don Ortega, que lo noto como usted. Sí, un poco congestionados la garganta. Esperemos que se controle bien. Sí. Y que si persiste ese malestar, se haga un hisopado urgente para ver de qué se trata. Así es. Uno se preocupa cuando hay un problema, porque se confunde. Es muy fácil confundir un resfrío o un problema de garganta con un COVID. Sí. COVID-19. Así que siempre hay que pensar lo peor, sí. Para hisoparse y bueno, y despejar la duda. Eso es lo que no hicieron con mi hermano en el Hospital Español de Mendoza, que lo llevó a la muerte. Confundir un resfrío, un problema de garganta con el COVID. Así estamos en Argentina. Así estamos en Mendoza, así estamos en el país. Y así estamos también en San Juan. Bueno, así es. Nosotros, esta radio, y tanto yo como mi hijo y los médicos hemos aportado mucho. Exacto. Para alertar a la población y hablar de la ivermectina y del ibuprofeno inhalado, que hemos hecho una gran campaña en esta radio, que por supuesto es ignorada por los gobiernos, es ignorada por el gobierno porque no viene de ellos. Claro. Todo lo que no viene de las pautas publicitarias, de los medios de los medios que le chupan la media y que le sacan plata, que en definitiva se la sacan al pueblo, se la sacan a la gente, cosa que esta radio no hace. Esta radio no vive de las pautas publicitarias de nadie, ni de empresarios, ni de gobierno alguno, ni nacional, provincial, ni municipal, y tampoco de suscripciones. Nos la bancamos nosotros, los compañeros municipales. Así que quería hacer esta aclaración, porque en San Juan hay mucho que agradecerle al doctor Peñate, que fue el primero que alertó de la ivermectina. Sí. En un audio que me llegó a mí, por intermedio de una persona amiga, y que indudablemente lo chequeamos, que sea de él, y efectivamente, y de ahí iniciamos todas las investigaciones médicas, no nosotros como médicos, sino mis hijos como médicos, y sobre todo con la entrevista y la información que obtuvimos primeramente de la doctora Costantini de Neuquén, y después de Buenos Aires, de los médicos de Buenos Aires, exdirectores de hospitales y actuales directores de hospitales que hicieron el estudio con la ivermectina, y que el doctor Cavallo lo tomó de los científicos de Australia, que fueron los primeros que investigaron sobre la ivermectina. Y bueno, y luego los intereses económicos, porque es una droga que no tiene patente, es libre, una droga barata, el pecado de la droga barata. Le saca el negocio a los laboratorios. Los laboratorios medicinales hegemónicos, los poderosos, son los que se encargan de influenciar en las autoridades sanitarias para evitar que eso se investigara, y que eso que ya se había investigado por los médicos que habían pedido el 4 de junio la autorización en Argentina, no se la dieron. Todavía la MAP anda dando vuelta, cuando ya hace cerca de un mes que la FDA de Estados Unidos ya la aprobó. Y con una efectividad para reducir, no curar, reducir la carga viral y evitar internaciones y muertes de un 85%. Así que bueno,
esta radio fue importante. Sí. Yo voy a revelar que yo le pedí a mi hijo que le mandara un mensaje al gobernador, que él tenía mucho conocimiento de la ivermectina, se lo enviamos, tenemos los WhatsApp que le enviamos, y a Luis Rueda, que es el secretario de él, para asegurarnos que le llegara al doctor. Y yo le hablé de las transfusiones de sangre, que aplicaran el mismo método para los que podían donar el plasma humano. Así que hemos hecho grandes aportes que por supuesto el gobernador ni nos contabiliza, porque el gobernador tiene mucho lapso, no sé si efectivo o no. Lo que sí puedo decir es que tiene el lazo de intereses económicos con Villa, tiene intereses económicos con Escobar, con todos los asesores que tiene, que han sido dirigentes políticos en la Casa de Gobierno. Y en esto quiero aclarar, en homenaje a la verdad, quiero hacer una aclaración, porque Tantén dijo que las relaciones del gremio y de nosotros con el gobernador son excelentes, son buenas. Tantén se tiene que haber referido a las relaciones de él, pero él no es el gremio municipal. El gremio municipal somos todos los municipales y la comisión directiva. Y no estamos nada bien con el gobernador de la provincia, porque el gobernador de la provincia no nos contestó la nota donde le pedimos que él, conforme al artículo 180 de la Constitución Provincial y el 190, inciso 16 de la Constitución Provincial, y el 180 de la Nacional, él es el garante de los derechos constitucionales de los sanjuaninos, en el territorio sanjuanino. Entonces tiene que cumplirlo, y hacerlo cumplir, y el gobernador no nos ha contestado, y por el contrario, nos está atacando a nosotros. Entonces no se puede decir que hay que nosotros tengamos afecto, nosotros, muchos dirigentes, mi familia y yo que tenga afecto con el gobernador es una cosa, pero que las relaciones del gobernador con los amigos y conmigo y con el gremio estén bien, es una mala información incompleta, inadecuada que ha dado el secretario de prensa. Él tiene buenas relaciones con el gobernador, él personal, porque él es bloquista, porque es de la Junta Electoral del Partido Bloquista, porque es un puntero y amigo de Luis Rueda. Yo también le tengo aprecio y soy amigo de Luis Rueda, pero yo no tengo compromiso con Luis Rueda ni con el gobernador. Mi único compromiso es con los amigos que se mantienen siempre amigos, en la buena y en la mala. Y eso fue el gobernador hasta el primer mandato. Después del segundo mandato, como ha dicho un oyente, creo que Omar, ha cambiado totalmente. Ya no es el mismo. No es el mismo. Y le va a costar mucho volver a ser el mismo. Sí. Porque cuando se prioriza el deporte sobre las otras actividades de la provincia, cuando se prioriza los intereses económicos y societarios, con funcionarios públicos y con empresarios por encima de la amistad y de los derechos constitucionales de los sanjuaninos, o en el caso nuestro, de los municipales, y del que fue un amigo incondicional y leal, no puede decirse que la campaña mediática que ha iniciado su brazo largo, con absoluta seguridad, con el consentimiento de Uñá, Baitroqui, que es el que figura, el que ha ido a los medios de comunicación, el que ha interferido, el que ha ido y ha puesto un periodista para que le dé información del trámite de la evaluación de la incapacidad de mi hijo con una enfermedad inmunológica, con mandarlo a ver qué pasaba en la Junta Médica de Buenos Aires, con la campaña contra mis hijos. Eso ha sido dirigido por Baitroqui, que
que cuenta con muchos policías amigos de la Plana Mayor, que cuenta con total respaldo del gobernador de San Juan, y que si podrían eliminarme a mí, dudo que no lo harían. Le va a costar, porque la denuncia está. Entonces, salir a la radio a decir que las relaciones de los municipales con el gobernador de la provincia son buenas, no es verdad. Y lo desmiento totalmente. Que las relaciones del secretario de prensa sean óptimas es perfecto. Lo tienen en la figura, en el WhatsApp. Perfecto, y tiene derecho porque es del frente de todo. El bloquismo está en el frente de todo. Y cada uno de nosotros no puede ser ni cuestionado ni criticado por las relaciones y las amistades que tengan con cualquiera, con cualquier ser humano semejante, sea gobernador, sea político, sea lo que sea. Y me extraña que el secretario de prensa no haya comentado y no haya salido por la radio a hablar del documento que ha emitido el presidente de la Unión Cívica Radical de San Juan en apoyo del convenio colectivo de trabajo, que es fundamental porque es un partido político, es el segundo partido político que apoya la Constitución Nacional y Provincial y la defensa de los convenios que instituyen ambas constituciones y los pactos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué digo el segundo? Porque primero ha sido el peronismo de José Luis Gioja, en Rawson. Ha sido el peronismo de José Luis Gioja. Y el peronismo durante la gobernación de Gioja nunca atacó el convenio colectivo de trabajo. Sí molestaba a D'Amico y Mancinelli y hubo una campaña, pero contra nosotros. Jamás el gobierno anterior de José Luis Gioja se metió con mi familia, se metió con los municipales. Al contrario, apoyó en todo lo que podía gremio y en lo que podía también apoyar, lo que era en el pago del enganche, ahí no lo hizo, en Capital. Argumentando una falacia porque no había problema económico como para no pagar el enganche, que sí lo apoyó en Rawson. En Capital no lo apoyó. Por eso no se pagó el enganche, pero no se tocó el convenio colectivo de trabajo. Y quien no permitió que se dictara un estatuto en el primer gobierno del doctor Uñá fue el doctor Uñá. Por eso la conducta de Uñá es diametralmente el 100% distinta de su primer gobierno, cuando en todos los actos públicos en que yo estaba presente, acompañaba, me destacaba y hablaba grandeza. Esa política cambió con el segundo gobierno. Y lo entiendo que cambió, le tiene miedo a Villa, se ve que le tiene miedo a Villa, que no le vaya a decretar un paro y que le firme todo lo que él le propone, cosa que no lo va a conseguir con D'Amico. Y él lo sabe. Entonces sí lo consigue con un PCN de Villa. Entonces Villa sigue con su farmacia con testaferro, en la farmacia social, sigue esa farmacia vendiendo los oncológicos, que ya venía de antes y sigue. Y lo tiene de asesor. Y lo puso de asesor, como un cachetazo a los municipales, a todo lo que con esa financiera que ha montado esa institución gremial, con esa financiera, con esos préstamos, que le da plata toda la semana a la gente y van a hacer cola ya como si sería un banco,
pero por supuesto que no devuelven lo mismo que reciben. Claro. Entonces, como esa política no es la del gremio municipal, no es la del secretario general, que estoy acompañado por la comisión directiva del gremio y por la mayoría de los municipales. Y yo lo que le pido al gobernador, que no incida en la justicia en contra de los amigos, en los juicios que nosotros llevamos, y en contra de los juicios que el gremio entabla para defender los derechos constitucionales que él tendría que defender y no lo defiende, porque apoya irrestrictamente a Mordachi y a Baitrocchi en Capital. Y sepan que Baitrocchi ahora por las redes sociales, porque ningún medio de las pautas publicitarias de los medios de San Juan, que están totalmente entregados al gobierno de turno, en este caso a este gobierno, no dan cuenta de las porquerías que hace en Capital Baitrocchi. Han destruido los árboles de la calle Ignacio de la Rosa que salen en las redes sociales, en un audio, que seguramente lo conoce Tantén, pero que no me lo ha enviado. Me lo han enviado otra gente. A ignorar, porque el secretario de prensa del gremio sabe perfectamente que la campaña mediática infernal, mentirosa, calumniosa, injuriosa, sin ningún fundamento contra mi persona y contra mis hijos, sale de la casa de gobierno dándole el consentimiento al brazo largo que tiene acá en Capital, con Baitrocchi. Y seguramente cuando Baitrocchi, que tendría que haberlo dicho el secretario de prensa, ¿qué le dijo Baitrocchi cuando fueron a entrevistarlo con el doctor Horacio Rodríguez? Sí, lo tendría que estar diciendo todos los días en la radio, porque fue el secretario de prensa, el apoderado del gremio, el doctor Horacio Rodríguez, sí, y fue también el secretario adjunto, porque yo estoy en cuarentena estricta. Y le dijo, ustedes van a ir a la justicia, pero no me preocupa porque los jueces van a hacer lo que yo les pida, van a hacer lo que yo les diga. Y tal es así, de verdad, que en el audio que un empleado contratado le manda a los otros para concentrarse como patoteros y pelearnos a nosotros, pegarnos, someternos, agredirnos y disolvernos las manifestaciones que ellos suponían que íbamos a hacer, dice, no te haga problema la policía no va a estar. ¿Qué quería decir eso? Zona liberada. ¿Y quién libera la zona? El gobernador de la provincia, el único que puede liberar una zona. Porque ningún jefe de policía ni comisario mayor de la plana va a liberar una zona si no ha consultado con el ministro de gobierno o con la ministra de gobierno y la ministra con el gobernador. Así que no se mienta ocultando la información real, querido secretario de prensa. Porque ocultar la verdad y transformar la verdad en mentira es de muy mal gusto. Más bien, si hubiera callado la boca y no confunda a la gente que nos está escuchando, porque yo vengo diciendo esto, estoy absolutamente seguro, porque ya lo he vivido, pero jamás los medios de comunicación se metieron con mis hijos y con la enfermedad de uno de mis hijos. Y eso es muy grave porque yo no me he metido ni con la familia del gobernador, ni con la familia de Baitrocchi,
con ninguna familia me meto, porque soy un respetuoso abogado de la Constitución provincial. Las acciones privadas de los hombres están en centro de los magistrados y solo le corresponde a Dios juzgarlo en el momento que Él haga el juicio final, cuando sea el final de este planeta o de esta humanidad que habita este planeta. Quería aclarar eso porque no quiero en los oyentes confusión. Yo sí le tengo reconocimiento y afecto al gobernador por lo que hizo hasta su primer gobierno. No estoy de acuerdo y me está persiguiendo y quiere perseguir al sindicato. Y espero que no estén instrumentando cosas mágicas que ellos imaginan porque tienen el poder para dañar al sindicato municipal o dañar a alguno de nosotros, y que terminen con la zona liberada, porque después que nos vacunemos vamos a salir a la calle, vamos a reclamar nuestro convenio colectivo de trabajo. Sí. Y vamos a denunciar cualquier sospecha de acto de corrupción, tanto del gobierno provincial como de este señor de la capital. El doctor Uñac ha tenido una actitud totalmente desleal y miserable y cobarde con nosotros, con los municipales y con mi persona y mi familia, porque jamás le hemos hecho algo en contra de él. Jamás hemos levantado un dedo en contra del doctor Uñac. Ha mutado, y lo tengo que decir públicamente, porque es muy triste estar en el cuero de aquellos que aportamos a la salud pública de San Juan, que le aportamos al gobernador, que aportamos a la provincia, al pueblo de San Juan, a los habitantes de cada uno de los municipios, le aportamos a los intendentes, y recibir esta persecución infernal por los medios de comunicación, que tienen toda pauta publicitaria con el gobierno, y que ni alzan la voz para hacer una crítica al gobierno provincial de las muchas que se le pueden hacer. Y esto que digo tiene mucha importancia para los sanjuaninos, porque deben conocer el sufrimiento de aquellos que trabajamos con amor, con cariño y con honestidad en la defensa de los derechos constitucionales de los vecinos y de los trabajadores en general y municipales en especial. Nosotros somos discriminados totalmente. No hay barrio para el sindicato municipal. No hay vivienda. Se nos castiga por no vendernos, por exigir que existan los salarios mínimos vital y móvil como básico en toda la provincia. Cosa que tampoco ha dicho el secretario de prensa, que no es en todos los municipios. Ha hecho un buen repaso de algunos municipios, pero ha omitido decir la verdad en cuanto al salario mínimo vital y móvil en lo básico de varios municipios de la provincia de San Juan. Ninguno de los municipios que gobierna todo por el cambio, ¿cómo se llama ese? Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Porque sí está en Santa Lucía y en Rivadavia. Y en Rivadavia.
Entonces, es verdad que tenemos excelentes relaciones y que es un señor y buen intendente Sánchez, que hasta ahora no tenemos ninguna queja, como fue el doctor Uñá cuando estaba para hacer la campaña, para llegar a lo que llegó, y que lo puso José Luis Gioja, si no nunca hubiera sido gobernador. Y medía gracias a todo lo que hizo en Pocitos, y gracias a la campaña que hacían los municipales, porque era un paladín de la defensa del convenio colectivo de trabajo en Pocitos. Todo eso, ahora como gobernador, se acabó. Ahí está la cuestión. Entonces se ocultan. Habría que ir a ver cómo ha quedado el estadio para recibirlo a Tinelli. Ni que hubiera sido un embajador de las Naciones Unidas. O hubiera sido Biden o Trump en su tiempo. Habría que verlo por algunos informes que no han dado los albañiles que han trabajado ahí. Entre cuántos millones se habrá gastado. Pero los medios de comunicación reciben millonadas, miles de millones de pesos anual de las pautas publicitarias del gobierno provincial. Y a nosotros nos dio el año pasado un 13,5% de aumento. Este año vamos a pelearla por encima de la inflación, porque hemos perdido mucho en el año 20, tanto los jubilados como los activos. Y en el otro bloque le voy a contestar las preguntas que han hecho sobre el problema de Solá con el discurso del presidente. Exacto. Y con alguna otra cosa. Estamos mal. La pobreza aumenta. Sí. Los precios incontrolables. El gobierno rendido ante la patria contratista y los productores argentinos. No le encuentra la fórmula el presidente de la Nación. En este año no le ha encontrado la fórmula, más que ceder a las presiones de los grupos concentrados que están ganando como nunca han ganado y sin embargo están con Macri y no están con Fernández. Así es. El doctor Fernández tiene un grave error, a mi juicio, de olvidarse la historia de cómo se han comportado la sociedad rural, los poderosos del campo y de la industria, para bajarlo a Irigoyen, bajarlo a Perón, bajarlo a la Isabel, bajarlo al doctor Ilia. Y quererlo bajar a la Cristina, que no pudieron. Se ha olvidado que son en manos de esas personas, de esos grupos económicos y corporativos, donde están las dificultades en Argentina. Y es tan así que ni siquiera los países de América del Sur y América Latina tienen la inflación y los aumentos de precios y las ganancias de la multinacional y el poder financiero que tiene Argentina, ni el endeudamiento que tiene Argentina. Por eso yo le pido, Daniela, que acceda a toda la inflación de todos los países del mundo, y va a ver que después de Venezuela tiene que estar Argentina. Sí. Y vea cómo aumentan los precios en otro lado y cómo aumentan acá. ¿Cuál es el movimiento inflacionario
de los países que están más castigados por la pandemia, como Inglaterra, Francia, Italia, España. ¿Ah? Sí. A ver, ¿cómo están de castigado? Brasil, que está ahí, al lado nuestro. Paraguay, Uruguay. Y se va a dar cuenta el doctor Fernández que a lo que él no quiere enfrentar, y que cuando lo enfrenta retrocede, son el mal endémico en la política argentina. Y son los que se llevan la mayor parte. Muy bien. Los jubilados estamos peor que con Macri. Y con Macri estábamos peor que con Cristina. Sé que está. Y los trabajadores estamos peor que el gobierno anterior. Ha venido la pandemia, pero la pandemia ha estado en todo el mundo. No es únicamente en Argentina. El presidente no conoce lo que está pasando en Argentina, porque los chupamedias no le dicen la verdad. No le dicen al doctor Fernández que hay empleados que no cobran su sueldo porque están esperando que la Junta Médica y el ANSES los jubile. No le dicen que en San Juan no hay turno para los jubilados y pensionados. No se lo dicen a Fernández. Se lo vamos a tener que decir nosotros por una carta que yo no la quiero hacer porque van a creer que la hago por mi hijo. Entonces, nada. Pero otros la tienen que hacer. Porque la prensa anda buscando en qué me equivoco yo en mi hijo por mandato del mariscal y dictador Baitroque. Porque quienes se ponen contra la Constitución es un autoritario dictador. Muy sencillo. Entonces hagamos las cosas, alguien que le diga al presidente que eso está pasando en San Juan y que no tenemos noticia que el gobernador se haya ocupado de los miles o centenares de personas que no pueden tener turno para el ANSES para tramitar la jubilación y las pensiones. No hay turno y que hay incapacidades de empleadas que ya no cobran el sueldo, que están en la miseria porque llevan más de un año y la ley de contrato de trabajo dice que después del año no tienen que cobrar más. Se les reserva un año del trabajo y después de ese año pierden el empleo. Entonces una conducta contradictoria con el decreto de no despedir, porque el que está despidiendo precisamente es el gobierno, el que despide. En San Juan despide el gobierno comunal. El gobierno de la capital despide. Y hay una ley que no pueden despedir los privados. Prohibición de despedir y la doble indemnización. Y echan como perro, con sarna y con pulga y con rabia, como un perro rabioso, lo echan de la municipalidad a los empleados municipales. ¿Quién lo defiende? El sindicato municipal. Así es. Y lo vamos a seguir defendiendo. Entonces, ya que Baitroque no está escuchando porque nos interfiere la radio, otra denuncia pública que hago. Mire si será, se presume que él lo hace, porque para callar esta radio, se ha buscado alguna radio o algunos testaferros de medios de comunicación que nos interfieren en la capital, esta radio, para que los sanjuaninos no se enteren de nada.
sea que está censurando e interfiriendo, y denunciamos la interferencia de una radio que se supone que es San Juan, nueva, que la han metido en la frecuencia nuestra, frecuencia licitada y pagada en dólares la licitación en el año 2001, 2000 y 2001. Se supone que ¿quién le molesta a esta radio? ¿A la gente? No, le molesta a Baitroqui. Y como le molesta a Baitroqui, posiblemente al gobierno de la provincia, hay que liquidarla. Hay que meterle, como esta radio defiende al presidente y defiende a la vicepresidenta y defiende la Constitución y la democracia, entonces hacerla cerrar a una sola radio es difícil. Y máximo cuando no tiene ni pauta publicitaria. Entonces hay que interferirla, hay que buscar un testaferro que entre en la frecuencia nuestra. O sea que estas son las cosas que los oyentes deben conocer y los sanjuaninos deben conocer, y los que nos escuchan por internet en el mundo deben conocer de lo que pasa en San Juan. No lo que dicen los medios de comunicación, totalmente silenciados por las pautas publicitarias, tanto prensa oral, escrita y televisiva. A ver si alguien puede anotar una entrevista al secretario general del gremio municipal. No la van a encontrar.